Biblia, por favor, y la abran en Mateo capítulo 20. Evangelio según San Mateo capítulo 20. Evangelio según San Mateo capítulo 20. Vamos a leer esos primeros 7 versículos. Y le invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies para mayor reverencia ante la palabra del Señor, que es la máxima autoridad, no solamente de esta iglesia, sino de todo creyente. Todo verdadero cristiano tiene la palabra de Dios como máxima autoridad de su vida, y por eso la reverenciamos en este lugar. Mateo capítulo 20, verso 1 al verso 7, dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Le quiero invitar a que cierre sus ojos una vez más y prepare su corazón. Que el Señor nos ministre a través de su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Estamos en un contexto muy interesante. La palabra de Dios está hablándonos en un contexto del joven rico. El capítulo 19, en los últimos versículos, del versículo 16 al versículo 30, nos narra la historia del joven rico. ¿Y cuál es el énfasis de ese joven rico? De esa historia del joven rico. El énfasis de esa historia es que el joven, por tener riquezas guardadas en su corazón, no va a entrar al reino de los cielos. Ese joven, por tener tantas riquezas, por tener todas esas cosas guardadas, no va a entrar al reino de los cielos. Bien dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. De ahí nace la avaricia, de ahí nace la envidia, de ahí nace el rencor, los pleitos, las malas palabras entre nosotros mismos. De ahí nace la falta de perdón por amor a las riquezas. Cuando miramos en el contexto de la palabra de Dios lo que puede significar una riqueza, lo que llama la atención es de que ahí no se salva nadie. Ahí no nos salvamos ninguno. ¿Y por qué no nos salvamos ninguno? Pues porque no solamente estamos hablando de grandes riquezas, no solamente los ricos tienen riquezas en el corazón. Hay algunos pobres que tienen unas riquezas agarradas en el corazón. ¿Qué pasa con un pobre cuando se consigue cualquier cosita? Eso se le vuelve como la película esa, mi precioso, y lo adora y lo ama y lo soba y lo quiere y no lo suelta, el precioso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona estrato 1, 2 tiene la oportunidad de conseguir un celular gama alta o gama media? Mi precioso. Y eso lo coge y lo carga y todos los días lo limpia y lo mira. ¿Y qué sucede cuando se le cae y se le despica? Se le fue el precioso. Y entonces como que cuando nos damos cuenta de esas cosas, cuando nos damos cuenta, mire, en tiempos pasados eran los jóvenes cuidando un par de tenis porque no habían más. Y entonces eran cuidando ahí y se les convertía eso, hasta eso se convierte en una riqueza. Se nos convierte en una riqueza en el corazón. Cualquier cosa que consigues, cualquier cosa que tienes, un empleo, un trabajo, no sé, un dinerito que tienes por ahí guardado,
mi precioso y mi precioso, y lo acaricias y lo amas con todo tu corazón. Entonces, cuando uno mira la historia del joven rico, yo creo que la verdad es que todos nos sentimos identificados. Es por eso que en ese contexto Jesús muestra que un hombre que tenga algo de riqueza en este mundo, le es difícil llegar al reino de los cielos. El reino de los cielos no es presentado ni en el capítulo 19 ni en el capítulo 20. No es presentado como algo que usted va a obtener, y escuche bien esto por favor, es importante para el día de hoy. El reino de los cielos no es presentado como algo que usted va a obtener después de la muerte. El reino de los cielos que le está presentando acá es algo que usted obtiene inmediatamente. Usted recibe a Jesucristo y toma ciertas decisiones de cambio en su vida, una transformación. De hecho, aquí estamos leyendo, primero, el joven rico, Jesús le dice, viene el joven y le dice, ¿qué haré para entrar, para heredar el reino de los cielos? Y luego vienen los labradores y dice que Jesús, que el padre de familia los llama y les dice, entren a trabajar en mi reino. No es, quédense ahí y cuando ustedes mueran o cuando el Hijo del Hombre venga, cuando yo resucite, ustedes van a ser los trabajadores de mi reino. No, 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 no. Lo que está diciendo es, entren a trabajar ya en mi reino. Usted y yo tenemos una oportunidad ya de empezar a trabajar en el reino de los cielos. No una oportunidad, perdón, un llamado a trabajar ya en el reino de Dios. A ser obreros del reino de los cielos. Pero ya, eso es para hoy, eso es para antier. No podemos seguir esperando, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puede una persona que tiene riquezas, o más bien, que la riqueza le ocupa en tanto tiempo, que las cosas de este mundo, de este siglo le ocupan tanto espacio, que está tan ocupado amasando y amasando y amasando dinero, contándolo y recontándolo, como si entre más lo contara más se multiplicara? ¿Cómo puede una persona que tiene una riqueza en el corazón poder entrar al reino de los cielos? Créame que esa pregunta fue tan letal, fue tan profunda, que los discípulos inmediatamente, dice la palabra de Dios, que se desilusionaron. Dice el versículo 25 del capítulo 19, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Yo no sé si usted lo ha analizado desde este punto de vista, esas palabras que Jesús está diciendo. Para el hombre, por más que luche, por más que pelee, en su corazón le va a ser imposible entrar al reino de Dios. Porque siempre para el hombre hay una riqueza que te daña el caminado. Entonces, si esto es imposible para el hombre, gloria a Dios que Él reitera y complementa diciendo acá, mas para Dios todo es posible. La única forma, no hay otra. No hay fuerza de voluntad que valga. Usted no me puede decir que usted se va a convertir en una persona buena porque usted va a tener buena fuerza de voluntad. Usted necesita de la ayuda de Dios. Dios está diciendo, para el hombre es imposible desapegarse, desarraigarse y poder entrar a servir en el reino para alguna cosa. Ese es el contexto de esta parábola. Entonces viene Jesús y dice, solamente aquel que se aferra a su Señor va a poder entrar en ese reino. Entonces, claro, viene la pregunta de Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo por causa tuya. Y entonces, ¿qué recibiremos? Y entonces allí en ese contexto viene Jesús y habla
y nos da a entender, nos da claridad y nos amplía el concepto de cómo es ese reino del cual Dios nos está hablando y nos está invitando y nos está llamando. Ahora el llamado no es de ahora, el llamado no es que el Señor lo haya hecho ahora últimamente. Vamos a ver acá, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Tenemos en cuenta una cosa, Jesús está haciendo una comparación de algo que ellos conocen, un viñedo. Creo que un viñedo para los judíos es algo de su cotidianidad, es algo normal para ellos, ¿verdad? Es como que a nosotros aquí en el norte de Antioquia nos hablen de vacas, ¿verdad? Entonces salió el administrador, el mayordomo de la finca a buscar ordeñador un domingo por la mañana. Cosa complicada. Yo creo que pobres vacas, si van a esperar que se consiga un orden. Sí, es interesante la comparación porque es exactamente lo mismo cuando lo entendemos en nuestro contexto, es exactamente lo mismo que está pasando acá. Cuando llega la época de la vendimia, cuando llega la época de recoger el fruto de la vid, hay mucha vid, pocos obreros. Regularmente ahí es donde pierden. Regularmente es ahí donde todos están ocupados. Todos están en otras viñas, en otras cosas, en lo suyo, metidos en su cuento. Uno cree que cuando lee la Biblia, no, es que es sencillo. El padre de familia sale y allá en la esquina encuentra unos, allí encuentra otros y aquí encuentra otros y él escoge. No, en realidad la palabra de Dios cuando nos habla en ese contexto, lo que entendieron los judíos, lo que entendieron los discípulos es, el Señor salió a buscar obreros, ¿y dónde los consiguió? ¿Dónde? Porque es que son escasos. La misma palabra lo dice ahí en Mateo capítulo 9, la mies es mucha, los obreros son pocos. Siempre que hay una gran vendimia, hay una gran oportunidad también de distraerse con otros viñedos que no son los viñedos de Dios. Y cuando hablamos de la viña del Señor, con mayor razón, usted sale a buscar obreros para la viña del Señor y créame, la gran mayoría ya están ocupados y no exactamente en la viña del Señor. Hay una cantidad de viñas, hay una cantidad de entretenimientos, hay una cantidad de cosas que, venga, vamos a trabajar en la obra del Señor, venga, vamos a compartir la palabra hoy, venga, vamos a servir en la iglesia, venga, vamos a montar hoy se nos enfermaron parte del grupo de alabanza, la otra parte del grupo no vino, bueno, en fin, deberíamos tener equipo de repuesto, pero consígalos pues, consiga pues el que quiera decir, yo me voy a capacitar, por ejemplo, en instrumentos, yo me voy a capacitar, ¿por qué? Porque quiero ser un obrero, son escasos, son difíciles. Venga, vamos a predicar la palabra, son escasos. Aquí en la iglesia tenemos ¿cuántos predicadores, doña Nelly? Tenemos 4. Está Sabelia, está doña Nelly, está Sergio, mi esposa y yo, 5. ¿Se me escapa alguno? ¿No? De los de acá pues de Entre Ríos tenemos 5. En San Pedro tenemos otros. En Belmira ya estamos formando otros. Esta semana nos estuvo compartiendo, este mes nos han estado compartiendo otras personas. Pero necesitamos más obreros. Necesitamos quien dirija las células. ¿Quién va a compartir los discipulados? Ay, no, es que estamos tan ocupados trabajando, es que tenemos tanto trabajo, tenemos tanto que hacer. Y entonces venga, pero es que tenemos un discípulo aquí todavía ¿por qué el grupo de consolidación de esta iglesia no está dispuesto, no está listo para compartir? Ay no, porque es que hay mucho que hacer, estamos ocupados en nuestras cosas, estamos ocupados en nuestro trabajo, estamos ocupados en nuestras tierras, estamos ocupados hay otras viñas. Entonces cuando el padre de familia sale a buscar obreros, no crea que eso es como escogiendo Tin, Marín, Dedo, Pigüe. No, lo que encuentre, échele garra. Ahora, ¿cuál es el enojo del padre de familia? Dice que viene y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
¿Por qué estos primeros obreros se caracterizan? ¿En qué se diferencian de los obreros que vienen más adelante? Porque es que la palabra está dando a entender que esos primeros obreros que está presentando la palabra aquí en este lugar son personas que han sido capacitadas para ser obreros, que fueron adiestradas, que fueron maestros. Entonces el primer grupo de personas aquí son los obreros, que significa trabajador, que significa la palabra obrero aquí. Los obreros con los que él pactó, esa palabra obrero significa maestro. O sea, no es que está diciéndole, venga, usted que llegó nuevecito aquí por primera vez, ¿no le gustaría ir a trabajar a mi viña? Y entonces el tipo dice, pero yo que no sé hacer nada. No, venga que yo le enseño, en el camino le enseño. No, se supone que esas personas ya fueron capacitadas y son maestros, entrenados para servir. Si lo miramos bíblicamente, si interpretamos este texto bíblico de una forma teológica, tenemos que hablar del pueblo de Israel. Tenemos definitivamente que hablar del pueblo de Israel. Este primer grupo representa al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque es que el pueblo de Israel fue capacitado para hacer luz a las naciones desde su misma creación. Era el pueblo, hijos de Abraham, a los cuales Dios les dio una promesa y se las cumplió. Le dio a Abraham una promesa de que iba a darle una gran nación, e Israel era una gran nación. Le dijo a todo ese pueblo que esa tierra iba a ser para ellos y se las entregó, se las regaló, se las dio. Una tierra que ellos no labraron, una tierra que ellos no merecían, una tierra que no era de ellos, Dios se las prometió y se las dio. Y cuando Dios les estaba dando todas esas bendiciones, en realidad, ¿qué era lo que estaba haciendo? Los estaba capacitando para que fueran los primeros trabajadores de su reino. El pueblo de Israel estaba más que sobrecapacitado. Eran maestros. Podrían enseñarle a cualquiera respecto a el reino de los cielos. Y deberían transmitir ese mensaje del reino de los cielos a cualquier persona fácilmente. Entonces, claro, es normal que cuando el señor de la casa salga, a los primeros que llame son a quienes, a los maestros, a los capacitados, a los hacedores. Eso es lo que significa trabajador ahí, obrero, trabajador, hacedor. Se refiere a alguien que ya fue capacitado. Dios capacitó a ese pueblo para llevar luz a las naciones. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Por eso más adelante en el capítulo 21, usted ve en el versículo 18, que Jesús se enoja tanto con la higuera que no da fruto. Capítulo 21, versículo 18. Por la mañana viendo la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué representa esa higuera? Al pueblo de Israel, a los primeros obreros, a los primeros que fueron capacitados. Que Jesús viene y se arrima a esa higuera y dice, esto no tiene higos. ¿Qué quiere decir higos? No es la época de fruto. Cuando nacen los higos, lo que están anunciando es que ya va a haber fruto, ¿verdad? Que puede haber fruto en el futuro. Jesús no estaba buscando fruto inmediato. Jesús estaba buscando ciertos higos que mostraban que esa viña iba a dar, que esa higuera iba a dar fruto más adelante, pero ni siquiera habían higos. Entonces, ¿qué fue lo que entendió Jesús? Esta higuera va a demandar mucha agua, esta higuera va a demandar mucho trabajo, esta higuera va a demandar mucho esfuerzo y no va a dar nada. Y así comparó al pueblo de Israel. Mucha mata, mucha hoja, mucha religiosidad, pero nada de higos. Nada de higos. Casi que Jesús lo que está diciendo aquí es, está reiterando ese dicho popular que tenemos.
Desde el desayuno ya se sabe qué es lo que va a hacer la comida, ¿sí o no? Y Jesús está diciendo, ¿cómo es mi pueblo hoy en día? Entonces yo quiero que empecemos a hacer la teología ya a nuestra época, que empecemos a pasarlo a nuestra época. Este primer grupo de gente que ha sido capacitada en la presencia del Señor. Obviamente aquí en el texto bíblico está hablando del pueblo de Israel, pero nosotros también hemos sido capacitados por Dios. Nosotros también hemos sido capacitados y adiestrados por Dios. ¿Para qué? Para la buena obra, para la buena obra, para la cosecha. ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos llegan a la iglesia y desde que Jesús los mira dice, aquí no hay ni higos, aquí no hay sino matas? Eso es un creyente de puras hojas, pura papeleta, pura bulla. Aquí no va a haber fruto. Y la ira, el enojo de Dios, la ira de Dios se revela contra el creyente que conociendo a aquel que puede poner fruto, conociendo a aquel que le puede dar transformación. Por eso es tan importante el contexto, porque es que para nosotros sabemos y entendemos que es imposible entrar al reino, a trabajar en la presencia de Dios, pero si usted está aquí sentado es por la misericordia de Él. Es porque Él lo llamó a su reino y usted y yo le conocimos y tenemos la capacidad de entender de que es por Él. Tenemos la metodología, tenemos la fórmula mágica que es nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que nosotros podríamos entrar y empezar a dar fruto y empezar a crecer y empezar a avanzar, y no lo hacemos. Y esa es la ira de nuestro Dios. Ese es el enojo de Dios contra esta nación. De que habiéndonos capacitado, habiéndonos entregado a su Hijo unigénito, habiéndonos entregado a Jesucristo, nosotros no hagamos nada. No nos preocupemos por nada, por crecer espiritualmente. Ni siquiera haya en nuestras vidas unos higuitos que digan que más adelante va a haber fruto. Pero ¿qué fue lo que hicieron este pueblo? ¿Qué fue lo que hizo? Claro, eso sí, más adelante, cuando dice el versículo 10, capítulo 20, versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Eso sí, para murmurar no lo sigue nadie. Eso sí, para comparar. Pero si yo llevo más tiempo en la iglesia que... Pero si nosotros somos el pueblo elegido de Dios, pero nosotros somos el pueblo de Israel, nosotros somos del linaje de Abraham. Pero ¿cuánto tiempo llevo yo en la iglesia? ¿Y por qué tienen a Haider sirviendo allá en la portería? Pero venga, ¿y por qué no me han parado a mí? ¿Por qué yo no he hecho nada? No, pero ¿cómo así? Y mire, yo sé que nos identificamos con esa murmuración muchos de nosotros. Porque eso sí, para murmurar, una cosa que queda clara acá y que es muy importante, es que la recompensa del llamado no va a ser por la antigüedad, sino por la efectividad de ese mismo llamado. No es por la antigüedad, es por la efectividad. Y de hecho, Jesús se lo dice a Pedro en el capítulo 19, versículo 27. Le dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro está preguntando, ¿qué hay para nosotros en el reino? ¿Qué hay para nosotros en ese reino al que nos está llamando Jesús? Y entonces Jesús le responde, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y heredará la vida eterna. Está diciendo, no es porque usted lleve mucho tiempo conmigo. Lo que Pedro está diciendo, escucha la pregunta, es que eso es lo bonito de cuando hay una pregunta bien formulada, puede haber una respuesta bien desarrollada. Y Pedro hizo la pregunta correcta. Y por eso Jesús le desarrolló una respuesta también correcta, de igual manera correcta. ¿Cuál es la pregunta de Pedro?
nosotros hemos dejado todo. Entonces, ¿qué nos espera en el reino? ¿Qué tendremos? ¿Cuál sería la forma incorrecta de preguntar? Nosotros llevamos mucho tiempo contigo, entonces ¿cómo voy yo en el reino? Ahí se lo hubieran barrado, ahí se hubiera metido la pata y entonces ya yo ya ahí sí me imagino a Jesús rascando la cabeza. Ay, Pedro, no me has entendido. Otra vez, ve, apártate de mí, Satanás. Vuelve y le dice, donde salga con esa. Sí, porque la pregunta era correcta. ¿Por qué era correcta? Porque el énfasis no estaba en cuánto tiempo llevo yo. No, la pregunta estaba en, Señor, si hemos entregado todo esto a ti, si hemos ya renunciado, entonces ¿qué obtendremos? Antes de tú decir, Señor, a mí ¿por qué no me ponen a... Antes de decir eso, yo te quiero invitar a que pienses en Pedro y preguntes, Señor, ¿yo qué he dejado por tu causa? Señor, ¿yo qué he sacrificado en esta vida? Porque si algo estoy seguro es que el Señor te ha capacitado con bendiciones. El Señor te ha llamado porque tú eres de los que conocen. Antes de decir, Señor, y entonces, ¿por qué a mí, por qué a este sí, por qué a mí este no, por qué este güey? Antes de decir cualquier cosa, lo primero que yo te quiero invitar es que tú pienses en Pedro, en la pregunta correcta. Señor, ¿yo he sacrificado por tu causa? ¿Yo he sacrificado algo por tu obra? Entonces, ¿qué debo de obtener dentro del reino? Y lo que la palabra de Dios está diciendo es, Pedro obtuvo una excelente respuesta. Ustedes que han sacrificado todo por mí, se van a centrar en el trono, se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a las naciones. O sea, no se preocupe, aquí no se queda nada en deuda. Dios se encarga de retribuir conforme al sacrificio. Ok, entonces claro, la respuesta fue muy asertiva para él. Pero luego dice que después de que el padre de familia llama entonces a los que fueron capacitados, los que fueron adiestrados, los que se les dio la profecía, o sea, al pueblo de Israel, a los que conocían la palabra de Dios, los que fueron llamados desde el principio para que fueran luz del mundo, para que esto y lo otro, dice que entonces saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana, dice que sale otra vez el padre de familia. ¿Sí ve que es que los obreros son escasos? Tocó salir a las 9 a buscar más, a mirar a ver los que ya habían pasado el guayabo de pronto del día anterior, ya se habían levantado, a ver, a buscar alguna papita, y entonces listo. Dice que saliendo cerca de la hora tercera, o sea, 9 de la mañana, si contamos desde las 6 que empezaba el día, a las 9 de la mañana, dice que vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y esa palabra desocupados, me dolió. Sí, porque mire, el segundo grupo pertenece a los desocupados. ¿Qué quiere decir desocupados? Inactivos, ociosos, estériles, sin fruto. Estériles, sin fruto, ociosos. Ok. Y entonces dice que el padre de familia sale y dice, a ver, ocioso, ¿quieres trabajar? ¿Quieres ir a mi viña? Segunda oportunidad para que los ociosos se levanten y empiecen a servir, a laborar. No es solamente entonces de trabajo. Vamos a ver, allí yo diría que bueno, si el primer grupo sí representa el grupo de Israel, sí representa el pueblo de Israel que fue capacitado hasta con las promesas. A Israel se le dio la promesa de Isaías, de Jeremías, de Lamentación, de Ezequiel, de Daniel. Todas esas promesas eran para el pueblo de Israel. Les prometía el Salvador, les prometía el Redentor, listo. Entonces el primer grupo es el que fue capacitado de Israel. Aquí en este segundo grupo, yo creo que sí está hablando de nosotros. Los que no teníamos, no somos del linaje de Abraham. Pues yo vengo de la línea de los Arango, no de los Abraham. Aquellos que fuimos injertados más adelante dentro del reino. Y entonces el Señor dice,
Bueno, en segunda instancia, entonces yo voy a salir a llamar a otros trabajadores y los voy a llamar a mi reino. Fuimos injertados en la vida del Señor a última hora. No merecíamos estar injertados en esa vid, pero sí que lo agradecemos. Yo no merezco tal vez estar dentro del reino, pero sí que le agradezco a Dios que me haya permitido entrar. Yo no sé, un profesor del seminario nos decía, mire, es que el amor de Dios no se comprende, se disfruta. No me ponga a comprender lo que lo terminas perdiendo. O sea, no me ponga con bobadas que termina usted saliéndose del reino, nomás por querer entender. ¿Y usted por qué me perdonó a mí siendo yo tan malo? Bueno, si usted es muy malo, váyase. O sea, no se ponga a entenderlo, disfrútelo. Y eso es lo que está pasando acá. Nosotros no sabemos cómo, no entendemos ese amor de Dios, no merecemos estar ahí injertados, pero lo disfrutamos. Lo disfrutamos al máximo. Y entonces dice que viene y los llama. ¿Y los llama a qué? A que trabajen, a que dejen de ser ociosos. Entonces usted pensará de pronto, dejar el ocio, dejar de estar ociosos es un trabajo, es ir a trabajar. Pero resulta que en segunda de Pedro me menciona otra vez esa palabra ocioso. Voy a ir un momento a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 5 al 8. Escuche esto. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Dice aquí, perdón. Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la cura contra el ocio? Entonces llegamos a la iglesia. Como somos injertados, pastor, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿en qué te gustaría trabajar? Pues pastor, yo no sé, yo llevo 5 divorcios, estoy que me divorcio, a mí me gustaría trabajar con parejas. ¿Cómo? ¿Es en serio? Sí, pastor, es que yo no sé, yo creo que sí, yo siento que eso es lo mío. Y pues como que sí. Venga, lo que me está diciendo segunda de Pedro no es de que la mejor forma de yo dejar el ocio es empezar con ciertas características que tienen que ver con mi forma de vida antes de decir que voy a hacer algo por la obra de Cristo. Pastor, es que yo soy buen consejero. Sí, ya manejas tu carácter. No, a mí todavía me la vuelan muy seguido, pero yo soy bueno para dar consejos. Créeme que las personas van a ver más lo que tú eres que lo que tú dices. Entonces lo que me está diciendo segunda de Pedro es a esa fe, o sea, a ese encuentro con Jesús, usted empiece a añadirle un poquito de virtud. Un poquito de virtud es que un poquito de estilo de vida cristiana. Empiece a comportarse como ciudadano del reino de los cielos, para que usted empiece entonces a ser digno y entrar al reino de los cielos. Iglesia, lo que estoy dando a entender es de que muchos creyentes se están quedando por fuera del reino. Están viniendo a la iglesia, están conociendo la palabra de Dios y no están entrando al reino de Dios, no están entrando al reino de los cielos, se están quedando por fuera. ¿Usted sí cree que eso es justo? ¿O usted quisiera estar dentro, quiere seguir perteneciendo a ese grupo que se queda por fuera del reino solamente por eso? No, lo que está diciendo la palabra de Dios es, ojo, porque entonces hay que agregarle a esa fe, vamos a ponerle un poquito de virtud. A la virtud vamos a darle más conocimiento, más entendimiento, más sabiduría, más dominio propio, más paciencia.
Y termina diciendo todo, el que hace todas esas cosas no se queda ocioso. Dios lo pone a servir. O sea, el que hace todas esas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Que el padre de familia va a salir, lo va a ver haciendo alguna cosita, transformando su vida y le va a decir, eche para acá, venga, venga, vamos para adentro. Yo lo invito a servir a mi reino. Yo lo invito. ¿Pero por qué lo va a invitar? ¿Por qué lo está invitando? Ah, porque lo está viendo trabajar. Hace algún tiempo iba en el carro con alguien y me decía, pastor, es que yo siento un llamado muy fuerte a que yo tengo que servirle al Señor. Yo no quiero trabajar, yo no quiero seguir, estamos con la canción, yo no quiero trabajar, yo no quiero ir a estudiar, yo quiero tocar la guitarra todo el día y ya, y simplemente servirle al Señor y que el Señor me mantenga. Entonces yo le empecé a contar mi testimonio. Yo le empecé a decir, mira, cuando el Señor me llamó, yo estaba trabajando en una empresa. Antes de empezar, hubo 2 empresas en las que yo trabajé en Medellín conociendo ya de Cristo. Hubo otras empresas en las que trabajé siendo un reguero y no dejé sino daños y cosas mal hechas. Pero conociendo de Cristo, hubo 2 empresas en las que yo trabajé. En la primera de ellas, yo empecé simplemente como ayudante. Empecé simplemente como cotero, cargando bultos, cargando bultos. Y mientras yo cargaba bultos, yo observaba lo que el operario de la máquina estaba haciendo y cómo movía cada botoncito. Pero entonces cuando él veía que yo estaba volteando y lo estaba mirando a él, él cogía y tapaba para que nadie mirara. Ya, bueno, listo. El día menos pensado, al operario le dio una gastroenteritis, una cosa que lo revolcó por allá en la cama como una semana, eso lo dejó vuelto un palito. Pero cuando el tipo se enfermó, la empresa se paró. Y el jefe, ¿cómo así? Se enfermó el operario, ¿qué vamos a hacer? Y yo me la arrimé y yo le dije, si usted me deja tocar esa máquina, yo creo que yo soy capaz de empacarle esos productos. Una distribuidora de productos naturales, empacábamos granola, empacábamos diferentes productos. Listo. Y él me dijo, si es capaz, hágale. En cuestión de media hora yo ya estaba manejando la máquina. Porque yo ya había visto los calores que él manejaba, yo ya había visto toda la graduación, yo ya había visto los tiempos, ya había visto cómo tenía que estar el producto, cómo le mermaba peso. Yo era observando. A partir de ese momento, ya no había un operario único. Cuando el operario regresó, a nosotros nos abrieron un turno diferente. Él era el operario del día y a mí me pusieron a trabajar de noche. Yo era el operario de la noche. Con el mismo sueldo, pero ya era operario. Eso sí no cambió. Cosa tan raro, ¿no es cierto? Suele suceder. Pero entonces, venga, dejé de voltear, dejé. Y cuando menos piensa, terminé manejando las 4 máquinas que manejaba la empresa. O sea, aprendí más que el mismo operario que ya estaba de planta. Luego paso a otra empresa donde paso como mensajero. Entro como mensajero. Fue tanto el crecimiento, para resumirles, que cuando yo me retiré de esa empresa para venirme para el norte de Antioquia, el patrón me decía, Juan Carlos, ojalá y cuando regreses aquí a Medellín tengamos una mejor empresa para poderte ofrecer un mejor empleo. Te estás yendo y nos estás cortando un brazo. Yo me sentí tan contento de saber que yo me iba, pero dejaba las puertas abiertas. Y yo le decía, y eso fue lo que Dios vio en mí. Si tú eres buen trabajador, si tú eres responsable, si tú eres una persona que tiene responsabilidad para con estas obras, ¿cómo vas a hacer cuando yo te coloque mi viña en tus manos? ¿Cómo me vas a responder cuando yo coloque mi viña en tus manos? Eres una persona que yo he observado y ahora la quiero llamar, porque ha empezado a formar su carácter. ¿Y dónde lo empezó a formar? No trabajando dentro de la viña, trabajando secularmente. Empezó a dejar que Dios empezara a transformar su carácter para poder servirle a Dios para alguna cosa en la vida. No pretenda que Dios va a llamar a todos los vagos que no quieren trabajar, que no quieren estudiar,
que no quieren hacer nada. Venga, sirvan en mi obra, que aquí no hay nada que hacer. Están muy desparchados, eche para adentro. No, 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 no. Demuéstrele al Señor que usted tiene sentido de pertenencia por lo que Él pone en sus manos. Y lo que dice la palabra de Dios es: en lo fiel ha sido poco, venga para adentro lo que le tengo. Venga para adentro lo que le tengo dentro de mi viña. En lo mucho te voy a colocar. Y ese es el segundo grupo, el que deja que su carácter sea transformado, según segunda de Pedro. ¿Para qué? Para que no mantenga ocioso, y así el Señor pueda llamarle a servir y pueda traerlo a su reino. Así dice también que lo hizo más tarde, dice que les dijo, id también vosotros a mi viña y os haré lo que sea justo, y ellos fueron. Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea al mediodía, y a la hora novena, o sea a las 3 de la tarde, hizo lo mismo. Pero quiero terminar haciendo énfasis en este último grupo. Versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11, a las 6 de la tarde. Se supone que el horario era de 6 a 6. Y ya a las 6 de la tarde, 11 es las 5 de la tarde, duodécima serían las 6. Salió a las 5 de la tarde y se encontró con otro grupo. Dice, estaban en la hora 11, halló a otros que estaban desocupados también, o sea, inútiles, sin fruto, no habían hecho nada en todo el día, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué habías estado ahí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Qué dolor cuando uno quiere trabajar y nadie lo contrata. Uno quiere, pero es que no lo dejan. Literalmente, ahí ya estamos hablando de otro grupo. ¿Y sabe qué me hizo recordar aquí? En primer lugar, son los despreciados de la sociedad. Son los que nadie quiso. Para nuestra sociedad actual, ¿sabe quiénes son esos? Los ancianos. Y cuando hablo de ancianos, en términos laborales, estaba hablando de 30 para arriba. Ya según el comercio, vos vas a una empresa, usted va a una empresa, entrega una hoja de vida, llega a la entrevista, le ven 2 canas. Yo me salvé porque no tengo dónde poner canas, pero se las ven a uno aquí y no, usted está más viejito. A usted le ven 2 canas y ya usted es viejo. Usted no sirve, usted no es bueno para esta empresa, usted va a ralentizar, va a atrasar el trabajo de los demás, usted ya... No, nosotros lo llamamos. ¿Cuántas veces ha escuchado una persona de 35 años para arriba esa frase? Nosotros lo llamamos. No nos llame, nosotros lo llamamos. Y usted se va como con esa decepción, como que aquí no fue. O sea, si realmente lo quisieran, le hubieran dicho: empieza el lunes. Pero lo que le dicen es: nosotros te llamamos. Qué dolor. Y me dolió porque a mí me duelen los ancianos. A mí me duelen los ancianos porque en nuestra sociedad nosotros también participamos de eso. Los hacemos sentir despreciados. Y los hacemos sentir como niños. Mire, yo el martes pasado fue que estábamos en el devocional y hablaba con los que estábamos dentro del devocional de ese tema. Yo les decía: a mí me indigna, me da rabia ajena ver los hijos de hoy en día que se creen los papás de sus papás y de sus abuelos, y ver a los pobres ancianos hoy en día con miedo de que los coja un coronavirus. ¿Y miedo por qué? Porque entonces le caen todos los hijos encima. ¿Por qué no se cuidó? Es que yo le dije que no saliera, pero usted sí puede hacer lo que le da la gana. Pero usted sí puede salir, rumbear, hacer lo que le da la gana, brincar de acá para allá y para allá. Pero al pobre anciano lo tiene ahí encerrado, claustrado en una casa, y que vaya y le dé una gripa. Irresponsable. Y los pobres ancianos, ¿qué es lo que están sintiendo en este momento? Desprecio de la sociedad y desprecio de nosotros los hijos, que los acusamos. Tienen miedo de ponerse una vacuna. Tienen miedo
porque no saben cómo va a resultar eso. Pero ahí están esos culicagados, ahí están esos hombres. Hey, es que usted tiene que ponérsela porque es que ya es la época de la vacuna y entonces no sea irresponsable. ¿Cómo así que no se fue a vacunar? Ahí están los hijos presionando. Qué dolor. Qué dolor ver a nuestros ancianos acribillados contra una pared hoy en día. Eso sí, ay, es que yo quiero servir. No, usted no puede, usted ya quédese en la casa que nosotros la mantenemos. Proverbios orgullosos buenos para coger virus en la calle. Eso es lo que servimos muchas veces los hijos cuando nos comportamos de esa manera. Quédese en la casa que yo le llevo el virus allá, no se preocupe. Qué dolor, porque eso representa ese último grupo que con dolor viene y le dice al Señor: Señor, es que la sociedad me desprecia, la sociedad no quiere nada conmigo y llego a tu iglesia, me tratan como un cero a la izquierda, y llego a la iglesia y me dicen que yo no puedo servir para nada, que no puedo servir un tinto porque de pronto lo riego. Y entonces me dicen que yo no puedo atender en una puerta o que no puedo ir a coger unos tiempos. Señores, ¿qué? ¿Yo cómo voy a entrar a tu reino? Si me desprecio, ¿yo cómo voy a hacer? Y a mí me duele en el alma que nosotros, los que todavía creemos tener fuerzas, los que todavía tenemos que tener vitalidad, no nos demos cuenta que nuestros ancianos están clamando. Mi papá está clamando y dándole gracias a Dios de que él todavía es respetado por su congregación, dándole gracias a Dios. Pero ahí está la familia, y se vacunó y no se vacunó, y cómo así que no, tiene miedo de ponerse una inyección a 83 años. Él inventa excusas, pero lo que tiene es miedo de morirse. Él quiere seguirle sirviendo a Dios así como está. Y yo lo veo y yo, hágale tranquilo, usted está siendo feliz en lo suyo. Y ahí está la sociedad despreciada. ¿Sabe qué es lo que me dice la palabra de Dios hoy? Para todo anciano en el reino hay trabajo, hay oportunidad. Para todo despreciado, para todo aquel que es menospreciado de la sociedad, en el reino hay trabajo. Y créame, aquí usted, si usted mira la parábola, aquí usted no va a llegar y Jesús le va a decir: como usted llegó de último, como usted trabajaba más poquito, va a recibir menos. ¿Qué me dice la palabra? Esas ovejitas las coge el Señor y las llama primero. Trabajaron una horita, tal vez no eran capaces con más, tal vez ese fue su esfuerzo. ¿Y qué dice el Señor? Recibes el mismo pago de los que trabajaron todo el día. Así es el reino de los cielos, y así tiene que ser esta iglesia. Y si esta iglesia no es así, entonces cerremos esta vaina, acabemos con esto y mandemos todo esto para otro lado. Porque si no vamos a ser imitadores de lo que Dios hace, si nosotros no vamos a transmitir el reino, y si no vamos a hacer lo que Dios nos enseña a hacer, entonces ¿para qué estamos acá? Si vamos a trabajar a los despreciados, si vamos a tener en cuenta a nuestros ancianos, así como los tiene en cuenta el mundo, entonces más bien cierre esta iglesia, cierre esas puertas y váyase. Pero la sabiduría que Dios le ha dado a estos hombres, aquí se tiene que valorar, aquí se tiene que apreciar, y aquí tienen que encontrar ese lugar, porque lo que está diciendo la palabra de Dios es: en el reino lo encontraron. Ellos se tienen que sentir útiles dentro del reino, tanto como se siente el joven, como se siente el adulto, como se siente cualquiera, y en ningún momento se puede sentir menospreciado ni presionado contra una pared. Mucho cuidado con tocar una de esas ovejitas, mucho cuidado con hacer sentir mal a un anciano de las ovejitas de Cristo. Créame, va a tener usted problemas en la presencia del Señor. En el reino de los cielos no se habla de jerarquías.
Definitivamente en el reino de los cielos no se habla de jerarquías, sino de servicio, de sacrificio. No importa la cantidad de talentos. Recuerde aquella parábola. A uno le dieron 1, ¿sí o no? Al otro le dieron 2, al otro le dieron 5. No importa la cantidad de talentos. No importa, lo que importa es que los pongas a producir, que no seas ocioso, que no seas malgastón de los talentos de Dios, que sacrifiques por la obra de Cristo. No importa la cantidad de talentos adquiridos en el camino, sino lo productivos que sean en tu mano. Así sean pocos, pero que sean productivos en tu mano. La iglesia de Cristo entra en el reino el día que deja de ser ociosa, estéril y sin fruto. Entonces no todos los que dicen Señor, Señor, entonces no todos los que dicen ser creyentes o dicen ser cristianos, no todos estamos ya dentro del reino. Muchos de nosotros estamos escuchando palabras, recibiendo el llamado, la invitación, y todavía no hemos entrado a la viña. Y todavía no hemos llegado a la viña. Pero la palabra de Dios hoy me está diciendo, bienvenido. Dentro de la viña del Señor hay mucho que hacer. Empieza por tu carácter. Empieza por ti mismo. Y tú te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a colocar en lo mucho. Cómo el Señor tiene grandes proyectos y grandes cosas para ti. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos. Y hay una canción muy antigua que no basta, de Juan Carlos Alvarado, que dice, es necesario morir. Es necesario, y eso fue lo que le preguntó Pedro. Y yo quiero invitarle con esa canción a usted, a que usted se acerque al Señor y le diga hoy, Señor, ¿qué he dejado yo por tu reino? ¿Qué he sacrificado yo hoy por tu reino? Para que te pueda decir, Señor, úsame. Para que te pueda decir, Señor, usa mi vida, usa mi corazón. Tal vez no es suficiente con simplemente estar soñando, deseando, planeando, queriendo. Yo sé que tú me estás pidiendo hoy que muera a mí mismo para entrar a tu reino. Y con base en eso yo te quiero invitar a que tú entres al reino de los cielos hoy a servir. Entra, renuncia para poder entrar, sacrifica, sacrifica, entrégate en las manos de Jesús. Es suficiente Solo con querer hacer, es necesario morir. no basta solo con soñar, No basta solo con pedir, no, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dale gracias a tu Dios, No basta solo que te da la oportunidad nuevamente de ser llamado a entrar al reino.
Dile: yo no me quiero quedar afuera. Yo no me quiero quedar afuera, yo quiero participar, yo quiero estar allí, Señor. Y si con mis palabras he dejado a alguien por fuera del reino, y si no he cambiado lo suficiente para poder entrar al reino, yo hoy te suplico perdón. Hoy te ruego, Dios, perdona mis deudas. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Termina este tiempo rindiendo tu tiempo, tu espacio, quebrantándote delante de tu Dios, diciéndole: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo quiero servir en tu viña, bendito Dios. Tú me capacitaste, tú me entrenaste, tú me diste conocimiento, y yo estoy tan agradecido, Señor, que allí estaré, allí quiero, Señor. Dime qué hay que cambiar, dime qué hay que hacer. He aquí, yo lo haré, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Oh, sí. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ah, sí, Señor. Señor, tu iglesia sale a sus casas con tu bendición, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.